Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Espero que le estén pasando muy bien en estas vacaciones de verano. Aquí su servilleta presentando otra reseña en este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, fantasía, misterio, ciencia ficción y uno que otro género que de repente nos encontramos en el camino, o en este caso, una taza de café. Porque no podemos evitar hacer esta reseña, hablar de este libro, obviamente sin tener presente una taza de buen café. ¿Por qué? Porque esta bebida que ha acompañado muchísimos a los lectores, a los escritores, a los estudiantes que andan en desvela, a los maestros que tienen que preparar también sus clases, o a los godines que tienen que llegar a tiempo a la oficina y tienen que estar despiertos. Esta bebida que ha sido considerada un elixir de la vida para muchos trabajadores y estudiantes, no puede hacer falta, porque elixir de muchos estudiantes, porque el café tiene mucho que ver con el contenido del libro que les vamos a presentar. Y bueno, como verán, tampoco no me encuentro usualmente en el cuarto donde tengo mi librero negro, pero me encuentro en un lugar significativo porque la autora de este libro tiene que ver con el lugar que estamos aquí presentes. Y bueno, me encuentro en las instalaciones de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, establecimiento donde imparte clases la autora Ana Georgina López, autora tapatía que tiene formación en psicoanálisis y que ella escribió y publicó su primer libro, en este caso una compilación de cuentos titulado Sorbos, del que vamos a hablar en este momento. Inspirada en el café, la autora Ana Georgina López escribió una compilación de cuentos donde esta bebida, si no es el protagonista, pero tiene que ver con la mayoría de las tramas. Por lo tanto, vamos a empezar a mencionar los títulos que conforman esta compilación y sin hacer spoilers, pero sí analizar lo que nos quiere transmitir la autora a través de sus escritos. El primer cuento se titula Sorbos. En Sorbos vemos como Tony, un hombre que tras la muerte de su hijo decide internarse en un hospital psiquiátrico, donde la doctora en turno comienza a estudiar su melancolía y ve que este hombre, a pesar de que parece que está desconectado de la realidad, lo que le acerca a la realidad viene siendo los juegos de ajedrez y el café. Todo parece ir de manera habitual hasta que Tony conoce a un competidor, un joven que no solamente es adicto al café, también sabe jugar ajedrez. ¿Acaso Tony encontró a un contrincante en esta realidad en donde acaso Tony encontró un buen rival y que comparten cosas en común, pero que van a disputarse por obtener la atención de la misma doctora que ambos los está tratando? Es un cuento que nos llama mucho la atención, cómo la relación con el médico influye mucho en el estado de ánimo de la persona. Algo que en la teoría psicoanalítica se llama transferencia, en donde la persona que asiste con el médico, con el psicólogo, con el psicoanalista, y que de hecho también ocurre en otras áreas de la vida, establece una forma muy peculiar de relacionarse con esta persona, con ese profesional. Pero esa forma de relacionarse puede ser tanto de odio, hostilidad, pero también puede haber amor. Por la atención brindada, la escucha, la empatía, y bueno, pues también se van jugando estos afectos donde es inevitable que en este tipo de relaciones se juegue este tipo de afectos. Es inevitable que alguien diga, ay, pues yo soy indiferente, como que no me importa, pero solamente se está defendiendo de algo que tiene que ver con la forma de relacionarse con la persona. El cuento de Sorbos
habla mucho sobre este tipo de relaciones, pero también qué pasa que uno como paciente, independientemente del profesional que te está atendiendo, cuando te das cuenta que hay alguien antes que tú en tu hora de atención y comienzas a imaginar, ¿será el favorito de la doctora? ¿Será acaso que le tiene más atención a él? ¿Será acaso que le presta más atención, más dedicación que a mí? Entonces, es un cuento que nos invita a pensar sobre las relaciones que establecemos con los profesionales, donde los afectos son inevitables. Entonces, y por supuesto, el café está de por medio. Bailar con el pánico del amor. ¿Quién de nosotros no ha experimentado una admiración hacia un artista, que incluso pasamos de ser fans hasta tener relaciones imaginarias con el artista, de que deseo que esa persona me haga caso, me voltee a ver, tengamos una amistad o incluso llegamos a tener una relación de noviazgo, qué sé yo, pero donde se pasa de la admiración, el fanatismo, a buscar una cercanía con el artista? En este cuento se trata de un amante de la música de jazz y del café, pero que es seducido, como si fuera la melodía de una sirena, por la integrante de una banda de jazz. Por lo tanto, el protagonista comienza a debatirse por sus deseos, si acercarse o no a esta persona. Es un cuento que nos invita a reflexionar cómo de alguna manera cuando deseamos algo con tantas ganas, que cuando lo tenemos, parece que nos vamos al fracaso. En lugar como de pensar en cosas de éxito y todo el rollo, parece que se fracasa. Entonces, y es un cuento que nos invita a pensar en eso, ¿no? Cuando deseamos algo con tanta pasión, con tanta entrega, y resulta ser que algo sucede dentro de nosotros, que empezamos a experimentar como que eso que deseamos tal vez no era lo que esperabas, o terminas en declive. Y les dejo ese relato. Tejido de luciérnagas. Es un cuento que, a diferencia de los cuentos de princesas y todo esto, donde la historia termina cuando el príncipe y la princesa se casan y sale la frase de "y vivieron felices por siempre". Este no es un cuento de hadas, tampoco es un cuento de princesas, pero que parece que la historia termina cuando ya se casan. Pero en Tejido de luciérnagas es un relato que empieza con un matrimonio. Y relaciono esto con los cuentos de princesas, porque ¿acaso el vivirán felices por siempre será por siempre en un matrimonio? Claro que puede haber altibajos y todo esto. En este relato de Tejido de luciérnagas vemos cómo la protagonista comienza a experimentar como una especie de monotonía en su matrimonio, hasta que descubre que llega un nuevo vecino, un hombre más grande de edad, en compañía de una jovencita como de unos 20 años. Al principio la protagonista queda como, ay no, qué incómodo ver a este hombre salir con una chava, pero comienza a despertar un cierto interés, como por saber por qué salen, empezar a espiarlos, hasta que comienza a relacionarse e involucrarse poco a poco con el vecino. ¿Cómo va a terminar la historia? Yo no se las voy a decir, eso es para que ustedes lo consulten. Pero algo muy, muy interesante de este cuento es que Ana Georgina, nos hace pensar, por ejemplo, la monotonía de los matrimonios. ¿En qué momento es cuando una relación donde ya están desposados comienzan a caer en aburrimiento? Comienzan a caer como que ya no hay tanto interés, tanta pasión. Obviamente también el café tiene mucho que ver aquí, porque el café es lo que conecta a la protagonista con el vecino, pero que nos deja pensando eso, o sea, ¿qué situaciones ocurren? ¿O acaso cuando se casaron existía este ideal de así iban a ser las cosas cuando en realidad no? Y terminas descubriendo que tal vez lo que te gustan eran otras cosas. Y bueno, pues es algo que ustedes van a descubrirlo en este relato. El charrito milagroso. En cada pueblo hay un santo patrono o una santa patrona, en donde cada determinada fecha celebran a esta deidad, a un santo, a una santa, y bueno, se hace todo un alboroto, ¿no? Pero el protagonista de esta historia está interesado en la historia del sacerdote que cuida al charrito milagroso, una figura de un santo al que lo visten como charro y que supuestamente es capaz de conceder milagros.
pero el protagonista de esta historia entabla una relación amistosa con el sacerdote, con el que siente como una especie de afecto, y probablemente algunos lo van a interpretar como algo homosexual, que no tendría nada de malo, pero tampoco no va por esa vertiente. Es como si el sacerdote le hiciera recordar a alguien, incluso se siente una relación algo paternal. Entonces, en esta historia de Charrito Milagroso, trata sobre paternidades ausentes más que nada, sobre padres ausentes que van por los cigarros y que ya no regresan, y sobre todo cómo depositamos todos estos fantasmas en las figuras milagrosas. Y bueno, de eso se trata Charrito Milagroso, que en lo personal, esto es opinión personal, no les voy a spoilear. En mi opinión no fue muy de mi gusto este relato, porque a medida que iba leyendo pensaba así como, bueno, ¿cómo va a terminar esto? Y a pesar de que la autora hace un giro en la historia, como que el giro no sé, como que no me enganchó, hubo algo que no me enganchó mucho en este relato. No fue de mis favoritos, pero hay otros relatos, bueno, esa es una opinión personal, que probablemente a otro lector puede gustarle mucho la historia del Charrito. A mí en lo personal siento como que el giro de la historia, como que no sé, le faltó fuerza, le faltó meterle algo más para dejarme bien enganchado, porque sentí un final como algo muy abrupto. Pero obviamente no se los voy a spoilear hasta que ustedes lo lean. Tartamuda. Un relato que se puede confundir con una historia de romance adolescente, pero que en realidad no es así. Las historias que nos comparte Gina López no son tanto historias que se enfoquen a una temática como de desamor o de amor, sino que se sienten relatos como más apegados a la realidad, en donde no hay claroscuros de ni bueno ni malo, sino que las cosas pueden terminar para bien o pueden terminar como lo que no es lo que esperabas, pero ni modo, así es la realidad. En el relato de Tartamuda vemos a una adolescente que tiene problemas para poder expresarse en público. Comienza a tartamudear, le cuesta mucho trabajo expresar palabras, una relación con una madre muy prepotente, que la maltrata bastante, hasta que ella conoce a su joven vecino que le encanta el heavy metal, y ambos establecen una relación amistosa, en la cual la protagonista comienza a despertar sentimientos de cariño, de afecto hacia él, porque parece ser que en ese mundo donde ella queda desplazada por una madre que la hace menos, parece ser que este chico tiene más interés hacia ella. Y bueno, obviamente no les voy a decir cómo termina esta relación, pero solamente lo que les puedo decir es que no es una historia de amor típico adolescente, como estas historias de la adolescente tímida que llega a la nueva escuela y que se enamora del chavo del rincón, que es misterioso y que es intrigante. En realidad no. De hecho, la manera como Gina describe al hombre donde se enamora a la protagonista no lo describe tan atractivo. O sea, la forma como lo hace, a mí me lo imaginé como un vato como que no tiene tanto atractivo, pero aún así la protagonista tiene mucho interés en él, porque ve en él una figura que se interesa mucho en ella y que no le ve como ese defecto del poder expresarse, incluso hasta la termina ayudando. Pero no se vayan por la tangente que se trata de una historia de amor, romance adolescente con todos los clichés, porque realmente no los tiene. La historia aborda más el cómo una relación, dependiendo del tipo de relación que se tenga con los padres, es la manera como uno va a terminar hasta expresarse. Yo iba pensando lo siguiente. Por ejemplo, pensaba cómo esta chica sí, le cuesta trabajo hablar, pero la madre habla por ella. Y si eso lo trasladamos al mundo real, pues ¿cuántos padres impiden que los hijos puedan hablar, puedan expresar lo que quieran? Y en cambio es el adulto el que termina expresando lo que cree que quiere el adolescente, pero en realidad el adulto habla por él y no está hablando realmente por su hijo o por el adolescente. Esto es lo que más profundiza este relato. ¿Te imaginas que para poder tener éxito en la vida tienes que ser una garrapata o permitir que la persona que te va a llevar a ese éxito tiene que ser una garrapata, es decir, pegada a ti y quitándote la vida? La garrapata es un relato impresionante en donde la autora nos plantea la vida de una mujer que está estudiando un doctorado
pero para poder salir adelante en este doctorado y sostener la beca, tiene que soportar a su supervisora de tesis. Una mujer prepotente, una mujer que la maltrata, la humilla, y que la protagonista permite todo esto para poder terminar el doctorado sosteniendo la beca, sabiendo que le están haciéndole la vida de cuadritos. Es un relato que nos invita a pensar cómo a veces permitimos el que nos aplasten, nos humillen, nos maltraten de una manera, pues no sé, demasiado humillante, solamente para poder llegar a cierta meta. Desgraciadamente pareciera que en la cultura sí no lo han hecho ver. Y el relato La Garrapata es uno de los tantos relatos que a mí la verdad me gustó mucho, pero por la sensación de tristeza y de impotencia, porque yo más que nada sentí impotencia por la forma en cómo la protagonista se dejaba tratar. Uno puede irse por la tangente de, sí, maldita supervisora, pero en realidad la protagonista se deja hacer todo esto. Puede llegar como un punto y decir, ¿sabes qué? Yo ya quiero dejar esto, voy a renunciar, yo no quiero esto para mi vida. Incluso había momentos que el cuento me recordó mucho la trama de El Diablo Viste a la Moda, que muy probablemente los que están viendo el video habrán visto la película o habrán leído la novela, pero ocurre algo muy similar, que para poder llegar a cierto éxito pues terminan siendo maltratados. Lamentablemente mucha gente le da como el foco de es que en esta vida nada es fácil y uno tiene que esforzarse. Claro, yo voy de acuerdo que en la vida hay que esforzarse para obtener lo que quieren, pero ¿qué tanto de ese esfuerzo, entre comillas, implica desgastar tu salud física y tu salud mental para obtener algo que realmente dices, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Bueno, es un relato lleno de frustración, de impotencia, por todo lo que le permite la protagonista, y después van a saber por qué el título Garrapata. Y bueno, nos vamos al siguiente relato, que se titula Felicia. En un encuentro en un congreso de diálogos feministas, dos mujeres parecen tener un choque entre ellas. Parece que no se caen a primera vista. Mujeres que viven en mundos distintos, pero que ambas hablan el mismo idioma. Sobre el sufrimiento, sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la desigualdad, pero que es una historia que replantea cómo hasta dentro de también en las formas de relacionarse también existe cierto grado de maltrato, de violencia, pero que estos son patrones que se repiten de fuera. Porque en cambio el relato nos invita a reflexionar mucho cómo en lugar de encasillarse en un pleito, hay que ver a la persona desde otra perspectiva y comprender que no todo el tiempo el que pelea es malo, también tiene partes buenas. Digo, hay personas que les encanta la vida estar pelea y discutir y molestar a otros porque es su única forma de vida, pero acá en el relato esto no es así. Esto es como ver al otro que me hace enojar con otra mirada y descubrir que tienen cosas en común. Entonces el relato de Felicia trata de esto, cómo ver al otro con otra mirada y no solo engancharse por un sentimiento de hostilidad o de enojo, porque puedes descubrir hasta dices, caray, el que le gusta el Atlas y yo me la llevo mal con él, resulta ser que nos gusta la misma música, o va a la misma escuela, o le encanta coleccionar, qué sé yo, pero es ver al otro con otra mirada y no solo con mirada de rencor. La jaula con alas. Me sorprendió mucho este cuento porque da un giro por completo. Las otras historias, los protagonistas son humanos, pero en esta La jaula con alas, en realidad, trata de pericos, trata de una pareja de cotorritos que están encerrados en una jaula y que, bueno, pues son como las mascotas de un matrimonio que ya tiene mucho tiempo viviendo ahí. Pero al igual que un matrimonio, como si fueran un matrimonio donde Adele podría decirse que es como la mujer y Dante es el hombre de la relación, donde, claro que al igual como un matrimonio, los dos tienen sus divergencias y tienen sus diferencias, donde Adele anhela y ansía realmente cómo sería el mundo fuera de esa jaula, ya que han permanecido mucho tiempo encerrados en ese lugar hasta que ella conoce un cuervo que le hace despertar con más pasión ese deseo de salirse de ahí. El relato de La jaula con alas es un relato de amor,
pero no es un amor, ¿cómo se los explico? Así como color rosita, muy cursi, o porque son animalitos que están hablando, uno va a pensar que es un cuento infantil. Realmente no es un cuento infantil, porque también tiene escenas algo rudas, por lo que un niño no podría leerlo, pero habla más que nada cómo a veces nos ilusionamos con alguien y resulta ser que no es como lo que esperábamos. Pero eso, lo que nos enseña el relato es que eso es lo mejor. No ver al otro con ojos de idealización y de admiración y creer que te va a cumplir todo lo que quieras. No, o sea, el relato te invita más que nada a decir que si el otro no es lo que esperabas, mucho mejor. Porque cuando no vemos con esa mirada al otro con la diferencia de lo que nosotros esperamos, realmente no lo vamos a entender. Entonces este relato de La jaula con alas, la verdad, fue de mis favoritos. Es sobre extracción. Trata sobre cómo una joven llamada Anabel está trabajando en un café, en una cafetería en donde tiene que atender a muchos clientes, estar a tiempo y al mismo tiempo convivir con sus amigos y sacar adelante su vida. Hasta que un día se encuentra con su ex y con otra chica dentro de la cafetería. ¿Tú cómo hubieras reaccionado o cómo reaccionarías si te encuentras a tu ex que te hizo doler, te hizo sufrir mucho y te lo encuentras en el lugar en el que estás trabajando y es tu cliente? ¿Qué cosas harías o qué no harías? Bueno, este es un relato en donde el rencor, el odio, la venganza son ingredientes para una bebida caliente de café. Y así como decía la frase, la venganza es un plato que se sirve muy frío, pero aquí más bien se sirve bastante caliente. Y van a entender esa frase cuando terminen de leer el cuento. Pero les dejo esta recomendación de sobre extracción. El último relato se llama Volador de Cuetzalan, en donde vemos a un adulto mayor que forma parte de un grupo de danzantes de voladores, que forma parte de la tradición de la comunidad. Él y sus hijos llevan a cabo este ritual. Pero este hombre tiene una historia muy trágica, la pérdida de una hija, hasta que conoce a una joven que... Aquí es donde se me hizo algo cruel, porque a la joven la hacen pasar por la hija desaparecida, y él pues cree que se trata de su hija y la va inculcando en el ritual de los voladores, que era lo que la hija le gustaba. Y esta chica pues se presta, ¿no? No es lo que ella quiere, pero termina haciéndolo. Es un relato que tal vez uno puede pensar con cierto sentimiento, pero no sé, ese momento se me hizo como muy cruel. No es spoiler, obviamente, porque al principio del cuento es lo que te va contando, pero se me hizo muy cruel como no permitir, por ejemplo, que alguien que ya perdió a un ser querido, claro, también se entiende el dolor, se entiende que cuesta trabajo, cómo aceptar la pérdida de alguien, y sobre todo cuando es una desaparición, no estamos hablando de una muerte, porque en la desaparición no se sabe qué pasó con la persona. Pero en lo que se me hizo cruel fue como, pues, tiró uno con otro, ¿no? Y que el padre no la reconozca. Eso se me hizo algo muy cruel. Como no permitir que se pueda llevar a cabo este proceso de entender la realidad de, bueno, pues ya no está conmigo, uno puede seguir con la vida, pero... les comento, o sea, el tema de las desapariciones, sí es algo fuerte, porque realmente me lleva a pensar que no hay duelo. En las desapariciones no hay un duelo, y el cuento así lo deja ver. O sea, no hay un duelo porque no hay un cuerpo que duelar, no hay una evidencia de que ahí está la persona sin vida y hay que velarlo, ¿no? O sea, realmente no se sabe nada. Entonces, y curiosamente, la danza de los voladores tiene que ver con un ritual con un ritual que se llama la danza de los muertos. Entonces, bueno, les dejo estas recomendaciones de este libro llamado Sorbos. Acompáñenlo con una taza de café. Y una experiencia que me pasó muy padre es que mientras estaba leyendo el libro, leía el cuento El bailar con el pánico y escuchaba música de jazz porque quería adentrarme en el escenario del cuento, y la verdad fue algo fantástico. La verdad estuvo genial como la experiencia esta es la primera vez que hago esto, de leer el cuento al mismo tiempo con música de jazz y obviamente con el café. Y bueno, no esperaba que lloviera para poder hacer esto, pero sí es algo muy padre, como por ejemplo estar leyendo y ambientado con cierto tipo de música, y la música jazz, la verdad, queda muy genial para la mayoría de los cuentos. En pocas palabras, ¿qué podemos hablar del cuento de Sorbos? El café
No es el protagonista, pero es un elemento que une a los personajes para el desarrollo de la historia. Son relatos que el único fantasioso es el de la jaula de alas, pero que todos los demás son relatos muy apegados a la realidad. No son cuentos de amor ni desamor, son cuentos que nos hablan de una realidad que a veces nos queremos desconectar, queremos fugarnos, pero que ahí está, ¿no? Y que es inevitable, pero que puede ser más llevadero la vida con una taza de café. Si ustedes están interesados en adquirir este libro, pueden consultar con la autora, ahí les dejo el nombre, Ana Georgina López. Pueden contactarla en sus redes y pedirle el libro, porque la verdad creo que se van a llevar un buen sabor de boca con este libro. Se van a llevar un buen sabor de boca con esta obra de la autora. Bueno, pues hasta aquí mi recomendación y reseña, criaturas de la noche, o hasta aquí mi reporte, Joaquín, y no nos vamos sin antes decirles descansen en paz.